tardes. Saludos para los compañeros que están en el Ecuador, para quienes están presentes aquí físicamente en el aula. Tengo aquí a la participante, a la maestrante, Zoila, y veo al amigo William Cavarico, también a la distancia, a través de la telemática. Bueno, creo que Cavarico ya me conoce. Creo que en una oportunidad le di clase, Cavarico, ¿no? Desde el Ecuador, ¿cierto? Bueno, soy el facilitador de la cátedra de proceso penal. Aquí está, procedimiento penal acusatorio. Procedimiento penal acusatorio. Esta cátedra forma parte de la maestría de Derecho Procesal Penal que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Se trata de una cátedra interesante, sumamente relevante para quienes aman el derecho penal, porque el derecho sustantivo, que es el que define los tipos penales o los delitos y sus correspondientes sanciones, no podría tener eficacia sin la existencia de un proceso. Y precisamente nuestro modelo procesal es el modelo acusatorio. El modelo acusatorio, tanto en el Ecuador como en Venezuela. Y hablo del Ecuador porque entiendo que hay participantes de la hermana República del Ecuador. Y en la medida de lo posible, vamos a ir atendiendo los puntos tanto desde el punto de vista ecuatoriano como desde el punto de vista venezolano. Como bien lo dije, soy Sami Hamdan Suleimán, abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira. Tengo posgrado, especialización en gerencia pública, especialización en derecho penal, maestría en ciencias jurídicas y soy doctor en derecho egresado de la Universidad Central de Venezuela. Fui fiscal del Ministerio Público durante cerca de 20 años y 8 meses, con experiencia en el ejercicio de la acusación de la acción penal en el marco del modelo casualmente acusatorio, con la vigencia de la Constitución del 99 en Venezuela y del Código Orgánico Procesal Penal. Esta cátedra se compone de 4 módulos. El primer módulo tiene que ver con el sistema penal acusatorio. El segundo, con las etapas del proceso penal acusatorio. El tercero, la estructura del proceso penal. Y cuarto, el derecho penal acusatorio de las víctimas y de las personas capturadas, entiéndase, el sujeto activo del delito, es decir, el imputado. Hoy vamos a tener un encuentro exclusivo con relación a los principios estructurales del proceso acusatorio. Y es que nosotros, en el marco binacional, veámoslo así, hablemos de Venezuela y Ecuador, de Ecuador y Venezuela, debemos hablar primeramente en el contexto de los principios estructurales. El principio acusatorio. ¿Y qué significado tiene el principio acusatorio? Porque son 3 principios. El principio acusatorio es el primer principio estructural. El principio de defensa en condiciones de igualdad en el proceso es el segundo principio estructural. Y el tercer principio es el principio del juez integral. Entonces, hablemos del primer principio estructural del proceso acusatorio. Y se trata del principio acusatorio. Ese es. ¿Y qué caracteriza ese principio acusatorio? La no concentración funcional de la actividad de investigación, acusación y juzgamiento en poder de una misma dependencia del Estado, sino que precisamente exista separación de funciones en esos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito venezolano y en el ámbito ecuatoriano. En el ámbito venezolano,
nosotros tenemos precisamente en el ámbito venezolano, nosotros tenemos que nuestra Constitución establece en el artículo 285, numerales tercero y cuarto, que la dirección, artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el Ecuador los artículos 194 y 195 de la Constitución ecuatoriana, que en el caso venezolano, la Constitución en el artículo 8, 5, numerales 3 y 4 le atribuye la dirección de la investigación penal y la titularidad de la acción penal en los hechos punibles de acción pública, llámese delitos o faltas, porque los delitos están en el libro segundo del Código Penal venezolano y las faltas están en el libro tercero del Código Penal venezolano, que son hechos punibles de menor entidad. ¿Corresponde a quién? Al Ministerio Público. Investigar, la dirección de la investigación corresponde al Ministerio Público. Y el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública corresponde al Ministerio Público. Y allí ubicamos ese rol perfectamente adecuado en el artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución venezolana. ¿Y a quién le corresponde el acto de juzgamiento? Al Poder Judicial, a través de sus tribunales penales, especialmente los tribunales penales de juicio, cuando se llega a la etapa de juicio oral. Y el fundamento de esa tarea propia del Poder Judicial en Venezuela la encontramos en el artículo 49.4 de la Constitución, previo cumplimiento de las formalidades establecidas, en el artículo, perdón, en el Código Orgánico Procesal. Y en Ecuador, nosotros, como bien fue señalado antes, la dirección de la investigación y el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública corresponde a la Fiscalía General del Estado. Véase los artículos 194 y 195 de la Constitución ecuatoriana. Y el acto de juzgamiento, en similitud al tema venezolano, está previsto en el artículo 76, numeral 7, letra K, de la Constitución de la hermana República del Ecuador, obviamente con las formalidades previstas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Eso en cuanto al principio acusatorio. Y es que precisamente ese principio acusatorio permite visualizar y apreciar el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. Entiéndase así. El Estado se desdobla funcionalmente. En Venezuela, el Ministerio Público forma parte del Poder Ciudadano y los tribunales forman parte del Poder Judicial. Son poderes distintos y cada quien desempeña su rol en el marco del modelo acusatorio. En Ecuador también se produce el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. Sin embargo, en Ecuador la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía General del Estado y los tribunales, pues, forman parte de la rama judicial. O sea, pertenecen a un mismo poder, a diferencia del tema venezolano. El modelo ecuatoriano a nivel de estructura del Estado es similar al modelo colombiano y el proceso se asemeja mucho. Pero allá también se produce el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad, porque la tarea de investigar, de dirigir la investigación y de acusar corresponde a la Fiscalía General del Estado y el acto de juzgamiento corresponde ¿a quién? A los tribunales penales. Vayamos captando el asunto y vayamos tomando nota, especialmente a los amigos del Ecuador, para que vayan llevando la comparación en cuanto a lo constitucional y a lo procesal. El segundo principio estructural del modelo acusatorio se denomina el principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación, o el famoso principio de igualdad de armas.
Y eso tiene que ver exactamente con el principio de igualdad ante la ley. Este principio implica el derecho a disponer de un conjunto de facultades y mecanismos procesales que le asisten al sujeto activo del delito. Entiéndase, el investigado, el imputado o el acusado, para oponerse en las diversas etapas o fases del proceso penal contra el señalamiento, la imputación o la acusación que se le realiza. Y el ánimo de ello es procurar derribar la teoría de la contraparte, mitigar o desvirtuar la autoría o participación que le atribuye, en este caso, la fiscalía al sujeto activo del delito, ¿verdad? Con relación al delito que ha sido acreditado y que es parte de la controversia que se va a plantear o a desarrollar en el contexto de un proceso penal. Este principio de defensa de igualdad con la acusación lo podemos apreciar inclusive desde los inicios del renacimiento o el nacimiento de los derechos humanos en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. Y es que precisamente el artículo 10 reconoce el derecho que le asiste a toda persona, ¿verdad?, en condiciones de igualdad a ser oída de manera pública y con justicia ante un tribunal independiente e imparcial a fin de poder materializar sus derechos y obligaciones, así como el examen de cualquier acusación en materia penal formulada contra ellos. Entonces, fijémonos cómo ese derecho, así como el fiscal tiene el derecho de acusar, de sostener su acusación en la etapa del juicio, también la parte contraria tiene derecho a contrariar esa acusación. Tiene derecho a promover medios de prueba, a oponer excepciones, a demandar nulidades, a interrogar los testigos de la contraparte y a interrogar los testigos de sí para poder desvirtuar ante el juez el hecho que se le está atribuyendo. Este principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación también lo ubicamos en el marco de del bloque de constitucionalidad, y así lo vamos a llamar de aquí en adelante, todo lo que tenga que ver con acuerdos, pactos y tratados en materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Ecuador o por Venezuela, se le va a denominar de aquí en adelante el bloque de constitucionalidad. Y aquí nos ubicamos en el marco de ese bloque de constitucionalidad con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. Aplica para Ecuador y Venezuela. Ese artículo, ese pacto internacional, en su artículo 14, numeral 3, letra B y letra E, prevé una serie de garantías procesales entre las cuales ubicamos la necesidad de las pruebas como insumos o medios necesarios para la preparación de la defensa del investigado, imputado o acusado, además del derecho que tiene de interrogar los testigos de la contraparte y hacer interrogar sus testigos en el desarrollo del proceso, es decir, los testigos de cargo y los de cargos y los testigos de descargo, y obtener, obviamente, la comparecencia propia de los de descargos en el marco del proceso penal, en igualdad de condiciones que los testigos que presenta la oficialidad o la fiscalía para sostener los cargos que le atribuye al sujeto activo del delito. Al igual que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966, también tenemos nosotros la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969. Ambos instrumentos transnacionales han sido suscritos y ratificados por la República del Ecuador y por Venezuela. Esa se denomina
o es mejor conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, que en el artículo 8, numeral 2, letras C y letra F, replica de manera análoga las garantías mencionadas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como es la necesidad de las pruebas en igualdad de condiciones para el sujeto activo del delito, para con la fiscalía que presenta el acto o el escrito de acusación en su contra. Seguimos avanzando. No sé si hasta aquí vamos bien o hay alguna duda, por favor me lo van a indicar. Hablando de ese principio de defensa en condiciones de igualdad frente a la acusación, mire, la Constitución venezolana consagra ese principio de igualdad en el artículo 21 y es un derecho humano. ¿Qué dice? La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Numeral 2 del artículo 21 de la Constitución venezolana. Y en el Ecuador la ubicamos en el artículo 11 de la Constitución ecuatoriana. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Eso lo encontramos en la Constitución de la República del Ecuador, artículo 11, y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 21. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me trajeron un cafecito, gracias. Seguimos avanzando. Creo que la clase está interesante. Pero miren, aparte del 21 constitucional, del 21 constitucional que prevé el principio de igualdad ante la ley y del artículo 11 de la República, de la Constitución de Ecuador, que prevé también el principio de igualdad ante la ley, debemos decir que ese principio de igualdad supone el derecho a la defensa que en Venezuela está enunciado en el artículo 49.1 de la Constitución y es un derecho humano, al igual que en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Y en Ecuador lo ubicamos, ¿verdad? Ese derecho a la defensa en el artículo 76, numeral 7, letra A, en concordancia con el artículo 452 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Vayan tomando nota de esto. Y esta clase véanla luego 2, 3, 4 veces. Porque una de las grandes deficiencias que tiene hoy día el abogado en el ámbito del ejercicio del derecho es que está robotizado, está mecanizado, se va estrictamente al contenido literal de la norma y no aplica la hermenéutica jurídica. ¿Y qué es la hermenéutica? Es la interpretación de la letra de la ley con relación a los principios fundamentales que fija nuestra máxima norma, que es la Constitución de cada país. Y entonces nosotros leemos el artículo X de la ley y lo queremos hacer valer, pero no analizamos si ese artículo está resulta contrario al principio de primacía constitucional, que está en el artículo 7 de la Constitución venezolana. Por ejemplo, que la norma suprema del país es la Constitución, y es que la Constitución del Ecuador y la Constitución venezolana representa el fundamento ideológico del ordenamiento jurídico de un país. Y para eso existe en el Ecuador la Corte Constitucional, entiendo yo. Y para eso existe en Venezuela la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para proteger los actos legislativos, los decretos, los actos de gobierno que resulten contrarios a la Carta Máxima de un país como es la Constitución. De allí la importancia que nosotros como abogados manejemos esos principios. No hay nada más hermoso que manejar. Mire, quien maneja principios maneja la norma. Es un estrado hacer unos alegatos hermosos partiendo del tema principialista hacia abajo. Fíjense que yo comencé de lo macro a lo micro, porque es que tiene que ser así. Tenemos que pasearnos por la constitución de cada país, por el bloque de constitucionalidad. Y ustedes me dirán a mí, ¿por qué nos metimos con el bloque de constitucionalidad? Porque mire,
Si el bloque de constitucionalidad prevé mejor derecho aplicable que la misma Constitución, pues el juez está facultado para hacerlo, porque cuando un país ratifica un tratado en materia de derechos humanos, automáticamente lo convierte en ley de la República mediante ley aprobatoria. Y es parte extensiva de la Carta Constitucional, el mejor derecho aplicable. No es que esté por encima de la Constitución, sino que, por ejemplo, si el derecho a la salud está mejor tratado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que lo que plantea la Constitución del Ecuador o la Constitución venezolana, el mejor derecho aplicable puede el juez dictar su decisión con fundamento en ese artículo del bloque del pacto. Y con eso no está dejando por fuera la Constitución, porque es parte extensiva, el mejor derecho aplicable. ¿Sí me comprenden lo que les estoy explicando? Cabarico, levante la manita. ¿Sí me comprenden o no lo que les estoy explicando? Perfecto. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Tenemos dos principios vistos: el principio acusatorio y el principio estructural, el principio de igualdad de defensa en condiciones frente a la acusación, que es el principio de igualdad de armas frente a la acusación. Seguimos avanzando ahora con el principio del juez integral. Este principio del juez integral no es poca cosa. Es algo sumamente relevante para el acto de administración de justicia. Y es que nosotros debemos entender como integrantes del sistema de justicia que la justicia, más allá de ser un valor, no es cualquier valor, es un valor supremo. Y la justicia es del interés público. Mire, yo siempre hablo del interés público de la justicia, porque en la medida en que la población perciba que hay un sistema de justicia que funciona adecuadamente, más confianza va a tener en resolver sus temas en el contexto del principio de legalidad y no a través del uso de la ilegalidad, entiéndase, amenazas con grupos delincuenciales para que una persona le pague la deuda a otro. No. Necesitamos que el interés público de la justicia trascienda y se haga verdaderamente pública. Y uno de los cuestionamientos que yo tengo sobre el tema del modelo acusatorio, especialmente aplicado en Venezuela, no en Colombia y Ecuador, es que aquí la publicidad como garantía de sanidad del proceso solo aplica para la fase de juicio en Venezuela. No es como en Colombia y en Ecuador, donde desde la legalización de captura de un sujeto, que equivale a la flagrancia en Venezuela, fase de investigación, audiencia en la etapa preparatoria o de investigación, audiencia en fase intermedia, que es la preliminar, aquí son reservadas para el público. La publicidad está consagrada como principio en el 257 constitucional, como principio rector de los procesos, y yo nunca he entendido por qué la publicidad la restringieron en el ámbito del proceso penal venezolano, solo la fase de juicio. Entonces, en Colombia y Ecuador son públicas todas las audiencias del inicio del proceso. Pero entrando en materia con el principio del juez integral, la integridad del juez constituye un principio que exterioriza el deber ser y el actuar en función de las atribuciones, poderes y ejercicios de sus labores. Nos quedan 10 minutos de clase, vamos a aprovechar. Existen dos aspectos vinculantes al principio del juez integral. El primer aspecto es la legalidad del juez, es decir, se exige que el tribunal que juzgue debe haber sido creado, ¿verdad?, conforme a las disposiciones de la ley. Es decir, no puede ser un tribunal ad hoc creado en un sector de X ciudad. Vamos a crear un tribunal aquí en el barrio X o en la urbanización tal para juzgar. No. Un juez a cargo de él, designado por el Estado, y que el tribunal haya sido formalmente creado conforme a las disposiciones de la ley. Y el segundo aspecto supone que el juez que integra ese tribunal debe caracterizarse por ser imparcial, objetivo, honesto. Debe juzgar en base a lo alegado y probado por las partes en el desarrollo del juicio, y no por pensamientos caprichosos que le hagan activar la imaginación sobre lo que pudo o no pudo haber ocurrido. Mire, ese principio del juez integral lo encontramos, para ir resumiendo, lo encontramos también en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando refiere allí
que el acto de juzgamiento debe ser ante un juez imparcial e independiente. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos lo refiere en el artículo 14.1, que habla también de la imparcialidad e independencia del juez, y el artículo 8, numeral 1 del pacto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también refiere que el juez debe ser imparcial e independiente. Nosotros tenemos en Venezuela el principio de imparcialidad y objetividad del juez desde el punto de vista constitucional en los artículos 255 y 256, donde refiere la imparcialidad e independencia. Y en el Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos 1 del Código Orgánico Procesal Penal y también en el artículo 107 del Código Orgánico Procesal Penal, que dice que el juez debe velar por la regularidad del proceso en procura del ejercicio correcto de las facultades procesales de buena fe, garantizando el derecho a la defensa y no limitar las facultades de las partes. Y en el Ecuador, nosotros ubicamos este principio del juez integral en los artículos 75, 76 y en el artículo 75. 76, numeral 7, letra K, y el artículo 170 del Código de la Constitución ecuatoriana. Y a nivel del Código Integral Penal del Ecuador, lo ubicamos en el artículo 5 y en el artículo 662, numeral quinto de la Constitución, perdón, del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Fíjense que hasta aquí que hemos visto hoy los tres principios estructurales del modelo acusatorio o del proceso acusatorio, entiéndase el principio acusatorio, el principio de igualdad ante la acusación o también denominado principio de igualdad de armas y el principio del juez integral. Esos tres principios son fundamentales. El tiempo no nos va a dar hoy para poder comenzar a dar, por ejemplo, los principios rectores del modelo o del proceso penal, como es la oralidad, la publicidad, la contradicción, la inmediación y la continuidad y concentración. Esos son los 5 principios rectores del proceso penal que no pueden ser confundidos con los principios estructurales del proceso acusatorio. Cuidado con eso. Los principios estructurales del proceso acusatorio son el principio acusatorio, el principio de igualdad de armas frente a la acusación y el principio del juez integral. Y los principios rectores del proceso penal son 5. Oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración y continuidad, que es un solo principio, concentración y continuidad. Bueno, no sé si tengan algo que decir. William, si quieres activar tu micrófono, por favor, si deseas aportar algo a la clase de hoy. Ahora No, sí. profesor, que como usted lo dijo, hay que de nuevo ver bien la clase para poder uno establecer esas diferencias que hay entre los principios rectores y los principios de los tres principios Estructurales. del ¿Tú estás en acusatorio, para Ecuador, tenerlo William? claro. ¿Perdón? ¿Tú estás en Ecuador? No, señor, yo estoy aquí abajo. ¿Tú estás Eh, aquí? sí, claro, sí, señor, claro. ¿Tú estás en Venezuela? Ah, claro, profesor, claro. Ah, bueno, porque es que tengo alumnos también en la República del Ecuador. Sí, Hay sí, no, algunos yo estoy aquí. participantes del Ecuador y por eso quise traerlo de manera similar comparar Venezuela y Ecuador. Para los venezolanos, a mí me interesa que estudien el proceso en función a las disposiciones venezolanas. ¿Sí? Y ya el que está en Ecuador, que está haciendo la maestría en Derecho Procesal Penal, que lo haga, obviamente, con relación al derecho venezolano, pero también para la cultura de ellos también con relación al propio derecho, porque la maestría finalmente es cursada en Venezuela. No sé si aquí nuestra compañera quiere aportar algo. Está bien. Entonces yo los invito antes de que se corte la clase a que vean la clase nuevamente. Este material lo van a tener en el aula. Lo voy a mandar a subir para que tengan el material y vean el video. La videoclase de hoy, repítanla. Yo voy a fijar una asignación por módulo que va a tener el valor del 25% de la cátedra de cada módulo, ¿verdad? Para sumar el 100% y yo les estaré informando las actividades a elevar. Quiero darle las gracias a ustedes por la presencia el día de hoy.
no sin antes pedirles, por favor, que tratemos de estar al día con la materia y cualquier duda a través del aula virtual durante la semana o a través del chat del WhatsApp. Yo prefiero que hagamos uso siempre del aula. Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias. Feliz tarde.